¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos sean a este último episodio del año de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y he sido su anfitriona en esta temporada y veremos si seguimos conectados el próximo año. Ojalá que sí. Pero bueno, a lo que nos convoca, el tema de este último programa del año que se da en medio de una gran convulsión política, digamos que un poco más grande que la que hemos tenido durante el año, de las que ya estamos acostumbrados, eh, es el Plan Nacional de Derechos Humanos, Avances y Retrocesos. Es difícil centrarse en temas como los derechos humanos, como la quinta ola del COVID e incluso como la sequía que se está dando en nuestro país cuando tenemos tanto ruido político, pero vamos a tratar de darle un espacio a este tema que también es interesante y muy importante. Ahora vamos a hablar justamente por qué es importante hablar de este asunto en medio de la crisis, ¿no? Para eso cuento con dos invitados que manejan muy bien el tema y que nos van a dar muchas luces. Tenemos a Valeria Reyes, ella es abogada por la PUC, es máster en estudios avanzados sobre justicia transicional, derechos humanos y Estado de Derecho por la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights de Suiza. Actualmente es docente de la PUC en la Facultad de Derecho y coordinadora del área académica y de investigaciones del IDPUC. Valeria, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias, Katy. Un placer y también un placer compartir con el doctor Eduardo Rodríguez. Y justamente si nuestro siguiente invitado, Eduardo Rodríguez, es máster en investigación sobre historia del derecho, las instituciones y las ideas políticas por la Universidad de Marsella, en Francia. Actualmente es director general de la Dirección de Derechos Humanos en el MINJUS. Edgardo, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muchas gracias a ambos otra vez. Reitero el agradecimiento y vamos a ver, en medio de tantas crisis, porque bueno, el Perú se dice que siempre está en crisis, pero este año ha sido como que un poco más evidente el número de temas políticos que han ocupado la atención no solo de la ciudadanía, sino de los medios y del propio Estado. El tema del Plan Nacional de Derechos Humanos ha quedado en un segundo plano. ¿Cuáles son los riesgos de que este tema tan importante quede en un segundo plano? Valeria, podemos empezar contigo de repente. Gracias, Katy. De hecho, creo que uno de los principales riesgos, y sin ánimos de ahondar demasiado en las causas o en las consecuencias de las crisis políticas, sino tomando también una mirada más general, es que la institucionalidad democrática, vamos a decir, la estabilidad democrática y la estabilidad institucional son requisitos esenciales, ¿no?, para poder tener políticas sólidas en materia de derechos humanos. O sea, normalmente incluso en muchos organismos de protección de derechos humanos constantemente llaman la atención, no solamente en el caso peruano, evidentemente, sino también en otros contextos que pueden ser complicados, sobre la necesidad de contar con esta institucionalidad para que la agenda de los derechos humanos no se vea perjudicada, ¿no? Como tú señalabas bien al inicio, es bastante difícil planificar acciones, impulsar, políticas, designar presupuestos, organizar estrategias, si en paralelo hay que también enfrentar otra serie de crisis, ¿no? Entonces, la mirada en el largo plazo sobre la afectación que esto puede tener sobre los derechos humanos es sin duda evidente si lo enfocamos desde esta perspectiva. Hace muy poco tiempo, el mes pasado me parece, o quizás ya en octubre, ahora que estamos en diciembre, el Perú tuvo una visita de trabajo de la Comisión Interamericana que tenía un objetivo un poco más de evaluar o analizar la situación de la institucionalidad y de la estabilidad, pero no porque la CIDH sea un órgano político, ¿no? Todo lo contrario, si recordamos, es un órgano de protección de los derechos humanos. Entonces, el objetivo es más bien
poder intersectar esas dos variables, ¿no? Cómo la estabilidad es un prerequisito para también que el Estado pueda finalmente atender sus obligaciones, no dejan de serlo. Las obligaciones en materia de derechos humanos no se suspenden por contextos de crisis, salvo que evidentemente haya una situación que el Estado declare como suficiente como para suspender obligaciones, pero de lo contrario esas obligaciones siguen vigentes, ¿no? Con obligaciones me refiero evidentemente al deber de garantizar los derechos humanos en las materias que el Estado haya voluntariamente ratificado. Entonces, yo sé que el tema que nos convoca esta mañana es un poco más específico al plan, pero sí me parece importante resaltar el impacto que una coyuntura complicada, agitada, puede tener en la agenda de derechos humanos. Ujú. Edgardo, en ese sentido, tú como parte del ministerio, ¿nos puedes dar luces acerca de los avances que se han tenido en el plan de derechos humanos, dado que estás donde suceden las cosas, ¿no? Donde suceden las cosas en la medida de las instancias encargadas de darle seguimiento y de impulsar este plan? Sí, en principio yo quisiera aprovechar que la temática es sobre el plan, Ujú. pero recordar que el plan ya es un instrumento que ha perdido vigencia a finales del año pasado. O sea, si lo enfocamos más bien desde la idea de las políticas públicas en materia de derechos humanos, estamos más actualizados en la reflexión. El plan, la tarea del Estado de elaborar planes es una tarea que los Estados asumen voluntariamente y en el caso peruano lo hizo muy pronto y hay ya un recorrido en 15 años de 3 planes que han dado paso más bien a una nueva herramienta, que es la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, que cambia la lógica de lo que trabajábamos en función de los planes, esa idea estupenda que nace con la Conferencia de Viena del año 93, que la impulsa la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esa fase de elaborar planes en nuestro país ha concluido, y ha concluido exitosamente, hay que decir, porque solamente con el último plan nacional que terminó su vigencia en diciembre del año pasado, eh, ha soportado ese plan muchos cambios de gobierno, muchos cambios de ministros, una pandemia global y ha situado la proyección del trabajo en los derechos vinculado a los organismos internacionales con una nueva agenda, ¿no? La nueva agenda son políticas que no estaban pensadas hace 5 años, sino son resultado de los 2 últimos años, es decir, muy recientemente, en políticas para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, defensores ambientales, y la gran novedad, que al mismo tiempo es un gran desafío, que implica involucrar a las empresas de todo tamaño, de toda envergadura y al mismo tiempo alcance en el país y más allá en las políticas nacionales y globales de derechos humanos. Entonces, las políticas públicas de derechos humanos tienen un asentamiento desde ese primer plan del año 2006 que sigue la lógica de el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yo tuve la gran suerte de haber sido el coordinador regional para el sur andino y participé, por supuesto, de ese proceso que a quienes trabajamos en derechos humanos hace mucho tiempo nos marca, y las políticas empiezan con ese informe y tratar de darle cauce a ese informe, pero termina el proceso de los planes con la apertura a estos nuevos contenidos de los grupos de especial protección LGBTI, trabajadoras del hogar, donde hay avances muy interesantes, y personas defensoras, para también dejar apuntado el quinto lineamiento, que es hoy en día lo que constituye la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, de la que hemos dado cuenta. La semana pasada he estado en Ginebra presentando en el 11º foro anual global sobre empresas y derechos humanos la experiencia peruana, que está muy bien considerada. Es decir, las políticas de derechos humanos se han consolidado en el país, tienen una proyección hacia futuro y han resistido las peores crisis.
políticas de este país de los últimos 20 años y la peor crisis global sanitaria que sin duda alguna ha golpeado muchísimo el contenido de los logros que se podían alcanzar, pero no ha dejado de lado más bien rápidamente esa adaptación del propio Estado a la búsqueda del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia. Eso para comenzar. Gracias. Ok, voy a hacer una pregunta para ambos, pero me gustaría que empiece respondiendo a Valeria. Dices, Edgardo, que las políticas de derechos humanos del Perú están muy bien valoradas, ¿no? ¿Están muy bien valoradas en el papel o en la ejecución? Valeria, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que siempre el desafío con las políticas públicas es no quedarnos digamos, en la planificación o como dices, Katy, en el papel, ¿no? El plan nacional, como comentaba Edgardo hace un momento, esta era la tercera, no la tercera versión, pero sí el tercer plan que tenía el Estado peruano, con muchas novedades positivas, con incluso nuevos grupos en situación de especial vulnerabilidad a ser considerados como trabajadores del hogar, defensores y defensoras de derechos humanos. Y creo que de repente no quiero decir la confusión, pero sí el desencuentro viene cuando uno conoce que el Estado en efecto adelanta estas acciones, planifica sus actividades para un periodo de cerca de 5 años, pero vemos en el día a día que hay todavía, sin duda, retos y dificultades urgentes que atender, ¿no? El propio Plan Nacional fue diseñado durante el 2017, aprobado en el año 2018, cuando en Perú ya había una crisis migratoria, no una crisis, una crisis migratoria, eso está mal dicho, no una crisis humanitaria en Venezuela que resultaba en una crisis en el Perú, pero por una mala gestión que yo creo es regional, global, para atender las necesidades de personas en movilidad. Entonces uno podría decir, bueno, pero miramos que el plan tiene acciones estratégicas para personas migrantes, para personas refugiadas, para niños no acompañados, ¿no? Niñez no acompañada en contextos de movilidad. ¿Y por qué igual nuestra percepción o nuestra sensación es que todavía hay muchas cosas por hacer? Probablemente incluso si trasladamos esas preguntas a una persona trans o a una persona LGBT, más bien la percepción sigue siendo que no hay avances que impacten de manera sustantiva las vidas de las personas, ¿no? El plan era finalmente una política multisectorial, o sea, involucra la intervención de distintos actores unificados, también de la mano con sociedad civil, ¿no? Con las empresas para lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Acción. Entonces, creo que no es prudente verlo como se aprueba el plan y es la varita mágica que soluciona todos los problemas. O sea, es sin duda lo que da al menos una estrategia para comenzar a avanzar, decir cosas, o sea, que haya una política de Estado que ya habla de los derechos a la identidad de una persona trans o el derecho a la salud de una persona con VIH, ya es importante, ¿no? O sea, lo que no se dice no existe. Entonces, decirlo da un reconocimiento, pero es poco, creo yo, también razonable esperar que con el diseño de una política ya los problemas de nuestra sociedad, que son tan amplios, puedan verse solucionados. Entonces, yo sí considero que es sin duda, o fue en su momento sin duda, una herramienta muy positiva, incluso porque además venía acompañada de mecanismos de monitoreo, de evaluación, muy bien planificados para que el Estado pueda hacer seguimiento y no suceda que pasan los 4 años y no se han medido los avances. Pero personalmente sí pensaría, por ejemplo, en la necesidad de que la nueva política multisectorial que comenta Edgardo no necesariamente tome la posta, pero sí responda a las cosas que no se lograron alcanzar con el Plan Nacional, ¿no? O sea, que no sea como un nuevo instrumento que va a ser valioso también y que está en proceso de elaboración, sino que sí tenga una etapa de rendición de cuentas de lo que quedó pendiente y sobre eso pueda seguir proponiendo acciones más aterrizadas que vienen sin duda de un proceso de evaluación bien realizado. Entonces cambia un poquito la pregunta para Edgardo, ¿no? Al momento de elaborar esta política nacional, como bien dice Valeria, es bueno hacer un balance de las cosas que faltaron, las que no funcionaron, qué sé yo. Yo soy un poco escéptica sobre
la capacidad autocrítica de los órganos del Estado. Confieso, pero de repente me estoy equivocando. Edgardo, de repente podrías decirnos si esta capacidad autocrítica se aplicó al momento de elaborar la política y si hay alguna dificultad desde los ámbitos en los que se tiene que aplicar para que se haga efectiva su aplicación. Disculpen la redundancia. Sí, por supuesto que hay que partir como decía Valeria, de unas herramientas que se incorporaron en el Plan Nacional de Derechos Humanos del año 2018 a 2021, que no tenían las otras herramientas y eran justamente los indicadores para el seguimiento y el monitoreo. Son indicadores que no solamente los plantea el Estado, son indicadores consensuados con sociedad civil, porque de esa forma asumíamos que también en unos espacios que habíamos creado, que eran las mesas, todos apuntábamos al avance desde el indicador consensuado. El primer año de implementación del plan, en el 2019, en el 2018 al 2019, esa experiencia fue magnífica. O sea, comenzábamos la implementación con los indicadores y para que eso sea efectivo eran mesas por cada grupo de especial protección, porque el lineamiento estratégico 3, que era el de los grupos de especial protección, se reforzaba, se fortalecía con el trabajo de mesas de Estado y sociedad civil. ¿Eso qué significaba? Que 2 veces al año nos juntábamos en el ministerio o en otros ámbitos con el plan y los indicadores para que el Ministerio de Justicia le dijese al sector responsable, a ver cómo hemos avanzado con tu indicador en esta acción. Y la sociedad civil le dijese, no, yo no lo percibo así, no creo que eso se haya logrado. Y entonces surgía una deliberación muy interesante que llevaba a la conclusión de hay que cumplir algunas tareas. Ese ejercicio, que es un ejercicio magnífico, el primer año de implementación del plan, el año 2019 hasta parte del año 2020, porque nos cayó la pandemia, claro, significó que solamente el primer año de implementación del plan se cumpliesen el 49% de las acciones previstas en el instrumento para grupos de especial protección, casi el 50% de inicio. Es decir, la expectativa de cuánto podíamos avanzar en los años siguientes era si nos mantenemos con las mesas, si seguimos con la presión, porque el Ministerio de Justicia tiene que ejercer una presión sobre otros actores que no tienen necesariamente incorporado el marco del enfoque basado en derechos humanos. Y ese es un aprendizaje, y eso es parte de un curso que además se estaba elaborando con Servir, el curso de enfoque basado en derechos humanos para la gestión pública, que comenzó ya a diseñarse, pero que tiene una versión online que cada 2 meses la abre y abre la convocatoria del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y es masivo, o sea, se dan 400 plazas y en 2 horas se cumple la expectativa, se llena la expectativa y ya no hay más plazas. Y son alcaldes provinciales, funcionarios de regiones los que más acceden y se ha adaptado también para ellos. Entonces, ahí hay un ejercicio no solamente de programar y luego tener las herramientas de monitoreo que fue el aprendizaje del primer año. Con la pandemia, evidentemente, eso se cayó, ¿no? Se caen las políticas porque la prioridad del Estado es atención primaria y las políticas públicas no son atención primaria. En esas circunstancias es que nos damos cuenta, y ese es también un resultado del plan, el plan había previsto, primero, ni siquiera en el debate se aceptó que haya un protocolo para defensores, pero se había previsto un registro de situaciones de riesgo y finalmente un mecanismo implementado para la protección de defensores. En el contexto de pandemia, la situación estalló porque el Estado se retrajo. ¿Quiénes tenían que hacer el impulso de que esas políticas que estaban previstas en el plan se fuesen concretando? Pues el Ministerio de Justicia con los otros sectores involucrados, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior. Hoy en día tenemos 8 sectores del Estado, 9 más de vida, es decir, sectores que no estaban previstos inicialmente en el plan, que se han sumado a esa respuesta inmediata como contexto de pandemia, pero sobre todo con afectación a la vida. Es decir, trazar aunque sea dejar en elaborado un contenido escrito, lo dice Valeria, de lo que el Estado tiene que hacer, así haya una catástrofe, un desastre natural como el que hemos vivido, así está catalogado en la lógica de los derechos,
y haya tanta agenda de brecha pendiente en los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo, esa estructura de lo que se acordó no se cae. O sea, lo que hemos aprendido es que ante situaciones de la mayor amenaza al desarrollo de la política, ese consenso básico, que es parte de un periodo de gobierno, este plan salió, fue elaborado en el periodo de gobierno de PPK, salió aprobado en el periodo en el que PPK salía del cargo y la implementación comenzó con Vizcarra y terminó con Sagasti. Es decir, ¿cuántos ministros, cuántos presidentes pasó ese plan? Y esa estructura no ha cambiado. ¿Qué va a pasar con la política? En la política, evidentemente, se toma en cuenta esos pendientes, pero cambia la mirada. Y ya la mirada no puede ser en relación con grupos de especial protección, que fue el aporte del año 2014 con el segundo plan, y la consolidación con el tercer plan. Es una nueva mirada resultado de esa evaluación. ¿Qué está de fondo? Y hemos coincidido los sectores. El gran problema de nuestro país, que a veces no nos damos cuenta, pero eso es parte de nuestra cultura y hay que atacarla, hay que identificarla, es el problema de la discriminación estructural. Hay un gran problema de desigualdad estructural y eso requiere una nueva mirada de la situación de los derechos. Eso no te lo enseño. Yo soy doctor en Derechos Humanos en la Carlos III, tengo pues, 2 maestrías en Derechos Humanos y Fundamentales, tengo una experiencia desde la Comisión de la Verdad y antes, desde la sociedad civil en Derechos Humanos. Eso no lo aprendes sino estando dentro del Estado, cuando compatibilizas las miradas con otros actores y dices, a ver, ¿en qué empatamos todos? ¿En qué empata mujer con cultura, cuando ve racismo, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? ¿En qué empatamos los sectores que vemos temáticas de derechos? Y de repente todos coincidimos cuando vemos los temas afro, cuando vemos los temas de pueblos indígenas, que la mirada de la discriminación es algo que está por ahí flotando, pero no lo podemos enfrentar si no es desde una visión estructurada y que se va alineando con una actualización de nuestras herramientas, pero también con un debate interno en el que nuestras visiones se van alineando. Y los planes, sí, en efecto, en el país han atravesado, y hoy las políticas que han salido para igualdad de género, afro, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, que son contenidos de grupos de especial protección, ya tienen la base de lo que vamos a sacar en la política nacional multisectorial, es decir, la mirada de la discriminación estructural. ¿Qué hay allí? Discriminaciones múltiples, interseccionalidad, todos estos nuevos contenidos que son parte de lo que se llama el derecho antidiscriminatorio, que es una exploración teórica importante y necesaria en el país y que ya a nivel jurisdiccional, por ejemplo, también las cortes internacionales están comenzando a elaborar, pero que parten de las políticas públicas y en eso es como comenzamos a mirar nuevamente el escenario, ya no para 4 o 5 años, sino después de lo ganado para 7, 8 años. Estamos calculando al 2030, una política que involucre a las otras políticas desde esa mirada compartida de la discriminación estructural. Y eso es un cambio de mirada también y es una ganancia en el proceso. Esto de la discriminación estructural me parece súper importante porque creo que no se limita a cuestiones raciales y económicas. No creo que es un concepto que abarca muchísimas más cosas. En ese sentido, creo que me parece interesante e importante resaltar que antes o hace unos 10 años hablábamos de derechos humanos y pensábamos solamente en crímenes de lesa humanidad o pensábamos solamente en la época del conflicto armado interno, ¿no? Digamos que el hecho de tener un plan nacional de derechos humanos, una política nacional de derechos humanos, hace que ampliemos un poco bastante el panorama o la idea que tenemos acerca de los derechos humanos, y se me ocurre que también la pandemia puede habernos hecho ampliar esta idea de lo que significa el respeto a los derechos humanos, partiendo de algo tan básico como el derecho a la salud o qué sé, o el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la preservación de la vida. En ese sentido, Valeria, ¿tú has visto una evolución, un crecimiento, un cambio en la elaboración de los instrumentos de derechos humanos con los que trabaja el Perú?
Sin duda sí, o sea, creo que como mencionaba Edgardo hace unos momentos, el Estado peruano tiene diversas políticas con enfoques diferenciados para grupos en situación de especial vulnerabilidad, pero también me parece importante precisar, al menos desde mi punto de vista, que si bien es cierto que hay un problema de fondo que es bastante evidente y que tiene que ver con ya sistemas de opresión que no forman parte únicamente del Estado peruano, lo vemos también en otros estados, pero que están, digamos, totalmente enraizados en nuestra forma de existir como sociedad, ¿no? O sea, lo vemos en el Estado, pero también lo vemos en agentes privados, lo vemos en nuestras interacciones diarias, o sea, hay sistemas de discriminación estructural, eso es absolutamente cierto. Pero yo creo que sí es importante mantener una mirada diferenciada, ¿no? Por sector o por grupo, más que por sector, por grupo de especial atención o que puede estar en una situación de especial, perdón, de una necesidad especial de atención. También porque hay que recordar que estos compromisos del Estado no son, digamos, iniciativas propias del Estado, sino que provienen de compromisos asumidos internacionalmente por el Estado peruano. O sea, el Estado ratifica una serie de tratados, asume obligaciones que también están muy diferenciadas luego de un proceso amplio de especificación de los derechos humanos, están diferenciadas por grupos. Entonces, sí hay también una tendencia, yo diría, global a que haya una mirada aterrizada en la situación de cada grupo en particular, porque se entiende que cada grupo puede tener, más allá de que se compartan problemas estructurales o problemas similares, pueden también tener necesidades especiales, ¿no? Por lo mismo tenemos entonces un convenio específico para personas mayores, ¿no? Tenemos un convenio específico para niños, en distintos sistemas de protección, para mujeres, para personas migrantes, o sea, hay un sentido en mantenerlo así. Lo que sí rescato y creo que es interesante, además de la lógica de poder tener esas iniciativas enfocadas en cada grupo, es que todo debe apuntar a un objetivo más a largo plazo. Yo me imagino también que el que la política apunte al 2030 tiene que ver con los propios objetivos de desarrollo sostenible que el propio Estado peruano ratifica o asume o hace suyos en su interacción con las Naciones Unidas y esos objetivos que, digamos, sientan la pauta para una agenda global donde haya condiciones más adecuadas para que cada persona pueda desarrollarse de manera adecuada. Entonces, hay sin duda sí una mejora, pero creo que sí hay un valor en no dejar de tener esta mirada pormenorizada de las necesidades de cada grupo y no tratar de homogeneizarlos a todos, dejando por fuera necesidades específicas que yo como mujer afro de repente no comparto con una persona que tiene discapacidad y que es a la vez LGBT, ¿no? O sea, hay distinciones que sí es importante, variables que son importantes considerar todavía como parte de las acciones que impulsa el Estado peruano. Y en ese sentido, Edgardo, para ir cerrando ya el programa, me gustaría que nos hables un poquito de la experiencia, de lo que significó ampliar el concepto, ampliar la idea de lo que significa derechos humanos, ¿no? E implementar variables como las que menciona Valeria. Sí, eso es un proceso que estamos construyendo. Hemos hecho parte de la agenda con CEPLAN, porque esto además tiene que conectar con las otras políticas de los sectores, Claro. que es un ejercicio ya de algunos años, es la identificación del problema principal, el problema público número uno, digamos, y lo hemos mapeado desde la idea de la discriminación, porque es algo que también los otros sectores, el sector mujer, el contenido de poblaciones vulnerables, el Ministerio de Ambiente también lo tienen en su lógica. Lo que vamos a hacer ahora, y esos son los procesos de elaboración de las políticas, tenemos la ocasión ahora en enero, ya está enviado el informe, de pasar el EPU y recibir las recomendaciones de otros estados, del sistema internacional, de la comunidad internacional, acerca de agendas pendientes. Ese marco de recomendaciones, por ejemplo, es ya parte del diagnóstico de los temas que hay que abordar.
Eso no cambia, como no cambian las recomendaciones de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, de las visitas que nos hacen, sea del sistema universal, el interamericano. Eso es parte del componente de lo que tenemos que trabajar y procesar para ver qué sectores lo pueden ejecutar. Lo que cambia es nuestra mirada de base, ¿no? O sea, por supuesto que vamos a seguir trabajando en algunos casos con grupos de especial protección, porque esos grupos tienen que mantener su visibilización al estar, como resultado de la discriminación, también poco presentes en las políticas públicas. Evidentemente, por ejemplo, en el tema LGBTI hay que dar contenido. En el tema de migrantes es todo un desafío, porque eso no solamente se ve a nivel interno desde las tareas y las funciones difusas del Estado, sino tiene un rol muy importante la Cancillería. Entonces, hay grupos sobre los que vamos a seguir enfocando la mirada, pero es más bien la perspectiva con la que vamos a ver esa problemática. Si algo tiene los migrantes como un problema de base, migrantes, mujeres, sean afros, o sean con discapacidad, o sean andinas, o sean amazónicas, o sean afros en el mundo amazónico y con discapacidad, que es la mirada interseccional, es que detrás de toda esa problemática y de la problemática de muchos peruanos, peruanas, es el contenido de la discriminación que tenemos que adoptar como una visión problemática, porque no nos damos cuenta que discriminamos. Entonces, el gran problema es que frente a lo que no percibimos, no vemos como un problema, primero tenemos que ser conscientes de ello para generar los cambios. La política apunta a eso, y por eso sí tiene que ver con los ODS en parte, ¿no? La idea es, ya el plan que perdió vigencia ya veía los ODS, pero es sobre todo cómo nos instalamos también en estas respuestas frente a la COVID que nos han mostrado un país absolutamente carente de salidas cuando se trata de problemas de fondo que están asociados sobre todo a contenidos de igualdad. Y en eso estamos haciendo el ejercicio, ¿no? No les puedo decir ahora eso se va a concretar y además el resultado ya no va a ser acciones estratégicas, van a ser servicios. Eso se va a concretar en estos servicios, es decir, puntual y con presupuesto. No, la mirada ahora es, hemos hecho el diagnóstico de la situación complicada, lo que viene es, lo que estamos haciendo ahora es la prognosis, cómo va a ser de aquí a 30, 50 años, la mirada a largo plazo, y luego, a partir de las recomendaciones, todos estos insumos, como con la sociedad civil, tenemos que recibir todos los aportes que nos den los grupos, como con expertos de academia, por ejemplo, como con los otros sectores del Estado construimos esa agenda, que es la agenda para 7 años. Eso en términos muy generales. Gracias. No, gracias a ti, Edgardo, y gracias también a Valeria por haber participado en el programa de hoy. La verdad me parece súper importante que hablemos de cómo aplicar una política nacional de derechos humanos, teniendo en cuenta, poniéndole tanto foco al tema de la discriminación, al tema de la exclusión, al tema de la otredad. De alguna forma se están hablando de esas cosas. Y bueno, es un trabajo a largo plazo, vamos a ver qué tan largo es el plazo teniendo en cuenta cómo funciona la sociedad peruana, pero yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo el día de hoy. Edgardo, Valeria, un gusto, espero que podamos volver a conversar en la próxima temporada, ¿no? Porque bueno, como decíamos al principio, este es el último programa de esta temporada, de verdad, para mí es siempre un placer y un honor poder conducir este podcast. Y nada, espero que nos sigan a través de nuestras redes, espero que compartan el contenido, que lo escuchen, que lo interioricen, que se sensibilicen, que sirva nuestro trabajo para poder ampliar la perspectiva de la importancia de los derechos humanos en nuestro país. Y bueno, esto fue Amigos con Derechos, mi nombre es Katy Subirana y tengan unas felices fiestas, nos vemos, espero, el próximo año. Hasta luego.